¿Sabe que tú y yo hemos nacido con una vida con propósito? Que cuando Dios nos rescata de donde nos rescató, Dios tenía un propósito. Yo no sé de dónde te rescató el Señor. Por eso quiero compartir con ustedes el testimonio de Raúl Chévere, que es un joven que junto a su esposa están en el liderazgo y que lo conozco por hace muchos años y es un joven fiel al Señor. Yo quiero que pases, Raúl, y que nos compartas. Te voy a pedir que nos compartas tu testimonio, como me contabas ayer y me decías que tu mamá llega contigo más o menos ¿a qué edad? A la aproximada de la edad de 3 años. Fue que en ese tiempo mi mamá nunca fueron a la iglesia, siempre ellos acurrían a los curanderos, pero en esa edad de los 3 años algo sucedió en mi vida que no se puede decir que fue una enfermedad, sino fue algo que aún la ciencia no puede comprobar, profeta, de lo que me ocurrió. ¿Cómo eran los síntomas? Bueno, los síntomas eran que en mis manos eran tan flaquitas y tenía las manos torcidas. Los pies, solamente la panza era grande. Pero me llevaron a los curanderos, me llevaron a distintos lugares, médicos, y siempre había una persona que le hablaba a mi mamá diciéndole, lleva a tu hijo a la iglesia. Siempre se la encontraba en las paradas de colectivo. Y hasta que un día una bruja le dijo, a este chico, si no lo llevas a la iglesia se te muere. Y así fue que el momento que mi mamá llegó a la iglesia. Quiere decir, Raúl, que los médicos no dieron un diagnóstico justo. No, no supieron. No lo dieron. El asunto que vos eras un niño de 3 años y estabas, no podías caminar. Tus piecitos estaban todos deformados, tus brazos, ¿sí? Como me contabas ayer. Claro, sí. Y aún hasta la cola, esto es muy fuerte, hasta la cola, los huesos de la cola se me salían para afuera. Siempre mi hermano me decía, Raúl, vos no sabés lo que sufrió tu mamá con vos cuando le tocaba lavarte, bañarte, era puro llanto. Y le agradezco a Dios porque ella vino a Jesús. Sí. Y me puso en el altar, profeta. Amén, contalo. Pero antes de esto me querían llevar a Buenos Aires a estudiarme. Aún hay médicos que me conocen, doctores que me conocen, vecinos que me conocen. Me querían llevar a Buenos Aires solamente para estudiarme. Y de ahí ya Raúl no iba a existir más porque no había algo que diga tenés tal enfermedad. Pero recordando siempre a mi mamá, había una mujer que cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, ella se acercaba a tocar el vientre de mi mamá, donde estaba yo. Que se consideraba que una persona con mala intención, como claro, que maldecía. Persona, como si soltaban maldiciones sobre el vientre donde estaba yo. Pero se despertó a los 3 años eso. Y ahí comenzó toda esa enfermedad. Y ¿qué pasa cuando tu mamá te trae al altar de Dios? Cuando ella me trae al altar de Dios, vino y me dejó en el altar y le dijo, Señor, yo te lo entrego en tus manos. Hacé tu voluntad, Él te corresponde. Y como si me pactó en el altar. Amén. Y de ahí fue que empezó a continuaba la iglesia hasta que un día Dios hizo un milagro. Pero en esto fue algo tan fuerte que había momentos que yo me moría, que ellos me agarraban apurada, me llevaban a las casas de algunos hermanos que son pastores de la iglesia, que ya el pastor partió del escenario de esta tierra, y me dejaban en el altar y me rodeaban. Y mi papá me contaba que él se ponía en el fondo, arrodillado, y en un momento abre los ojos y yo estaba rodeado de fuego. Esas eran cosas que varias veces sucedía que yo me moría y vivía. Y cuando ella me dejó en el altar, bueno, todo cambió. Porque en el tiempo que un momento
mi mamá se sentó, me dejó sentado y estaban adorando a Dios. Cuando me fue a ver, había una nena de mi edad, me dio un caramelo y yo podía comer, jamás comía. Así que ahí se hizo el milagro, profeta. Gloria a Dios, aleluya, dele fuertes palmas al Señor Jesús porque Él es un Dios poderoso, maravilloso, aleluya. Quiere decir, Raúl, que tu vida tiene propósito. Amén. Amén. Como decíamos ayer, él me contaba su testimonio, que tu vida tiene un propósito tremendo de parte de Dios. Tu vida ha sido una vida con propósito. Has experimentado el poder de Dios, la gloria de Dios. ¿Para qué? Para testificar que Jesús sana. Gracias, Raúl. Gloria a Dios. Ese es tu Dios grande, maravilloso. Seguramente que hay testimonios y testimonios. Pero ¿sabes qué? Y aun cuando, porque hay gente que dice, me hubiera gustado tener un testimonio tan trágico, da gracia que no fue así. Pero de igual manera, Dios te amó, te ama y te amará. Y su propósito es hacer de ti un hombre y una mujer feliz. El propósito de Dios no es la infelicidad del hombre, ni la tragedia, ni la muerte, ni el desastre. No, Dios nos ama con amor eterno. Su amor es tan grande, dice su palabra. Por eso que en esta hermosa, hermosa noche damos gracias al Señor y declaramos que cada uno de nosotros llegó a este mundo con un propósito eterno, que hemos nacido para declarar su gloria, su reino, y que todavía en Dios y en su propósito tenemos mucho para hacer. ¡Aleluya! Dele fuertes palmas al Señor y de esta manera nos estamos despidiendo de toda la audiencia de Canal 6 Viento Recio. Con fuertes palmas al Señor. ¡Aleluya!